Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este sencillo homenaje a los docentes, a toda una vida dedicada a la educación y a dar esas clases a niños y adolescentes que han pasado por vuestras manos. Gracias a todos los que habéis venido, a los homenajeados y a las personas que les acompañan. Eran unos 30, me miraban, inexpertos, callados. En primera fila estaban los pequeños, sentados en el suelo. Detrás, en bancos con pupitres, los medianos. Y al fondo, de pie, los mayores. 30 niños entre 6 y 14 años, indicaba la lista que había encontrado sobre la mesa. Escuela Unitaria Mixta. Así rezaba mi destino. Yo les sonreí. Soy la nueva maestra, dije, como si alguno lo ignorara. Como si no hubieran estado el día antes acechando mi llegada. Recordaba al más alto, el del fondo. Parecía tener más de 14 años. Estaba medio subido a un árbol cuando pasé ante él. Ahora me miraba en silencio. Le pregunté, «Eres el mayor, ¿verdad?» Negó con la cabeza y señaló a una niña más pequeña en apariencia. «¿Cómo te llamas?», insistí. «Genaro, el del molino», contestó. «¿Pero cómo te apellidas?». Farfulló algo entre dientes. «Está bien, Genaro, tú vas a ser mi ayudante». No se movía y tuve que pedirle, «Ven a mi lado». Salió de su fila, avanzó por el corto pasillo entre los bancos y la pared y se detuvo cerca de mí, sin acercarse del todo. Josefina Aldecoa, historia de una maestra. Comenzamos este acto y lo hacemos con las palabras de la concejala de Cultura, María Luisa Bermejo. Buenas noches a todos. Rendir homenaje a los maestros es agradecer el esfuerzo de personas que con una clara vocación de enseñar son capaces de establecer una profunda influencia positiva en el espíritu y en el corazón de las personas que se ponen en nuestras manos. Hemos completado nuestra vida recibiendo trocitos de vida y ofreciendo gran parte de nuestra existencia, permitiéndome que hable en primera persona, pero ser maestro es una vocación, una forma de vida. Como dijo Pericles, los ingenieros construyen grandes obras, los arquitectos elaboran bellos diseños, los militares defienden a los pueblos, pero los maestros embellecen el alma. Esto es a grandes rasgos lo que habéis dejado en decenas de generaciones, niños y adolescentes, para los que habéis sido ogros y princesas, superhéroes o brujas, y con el paso de los años un grato recuerdo de todos estos años en las escuelas, esos años en los que nos moldean los sueños y todos se pueden alcanzar. Maestros que educan y enseñan a volar. Quizás ningún reconocimiento es suficiente para agradecer estos años de entrega total en la educación y dedicación de los niños. Pero sirva este acto para recordar a todos y cada uno de los alumnos que han pasado por nuestras manos y digo, me incluyo porque yo también soy maestra. Entonces, a esos y a los que habéis dado un pedacito de vuestras vidas y que hoy quieren agradecer que siempre formaréis parte de ella. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Irene Fernández Mena. Ella es profesora de saxofón del Conservatorio de Música García Matos de Plasencia. Nos interpretará Rhapsody de Wagner y Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Bueno, antes de comenzar un poquito, explicaros. Como ya he dicho, soy Irene, soy profesora aquí en el conservatorio. Soy de Jaén, por si se nota un poquito el acento, antes de que me lo preguntéis. Y nada, debido a mi compromiso siempre por tocar cosas novedosas
quien me escuchara el año pasado, estuve metida en un ciclo de conciertos de compositores contemporáneos, un poquito abstracto al oído, y este año hemos cambiado de ritmo. Este año también compositores contemporáneos, pero mucho más clásicos. A continuación voy a tocar el segundo movimiento de la Rapsodia. Deciros, yo cuando escuché lo que es la primera frase musical me enamoré. Espero que también se enamoren ustedes. Gracias.
y también en mi labor de dar a conocer seguramente que el tema que voy a interpretar a continuación no tiene presentación. Fray Tudela. Muchas gracias, Irene. Comenzamos ya con la entrega de un pequeño obsequio a los docentes jubilados. Comenzamos con el Colegio Público Alfonso VIII, don Carlos Pérez Merchán. Primero recoger. Del Colegio Público Ramón y Cajal, Caridad Domínguez Jiménez. También del Colegio Público Ramón y Cajal, Manuela Ruiz Esteban.
Sánchez Sánchez. Del Colegio San Calixto, Eloísa Solís Hernández. Y terminamos el acto con las palabras... Ah, es verdad, Carlos, es verdad que como había salido ya Carlos, ya se me olvidaba que había que hablar. Ahora sí, interviene en nombre de todos los docentes jubilados Carlos Pérez Merchán. Hay que ponerse las gafas, ¿se oye? No, pero no tenemos megafonía, como Ah, somos vale, pocos, vale. es que se escucha. Se oye aquí muy bien. Pues la verdad es que me apetecía mejor irme a bailar la segunda canción que ha tocado la Irene, que no ponerme aquí a leer. Me pedía más el cuerpo lo del baile. Bueno, vengo en representación de los maestros y profesores también, porque no sé si a ellos les gusta que llamarse maestros también, pero bueno, hablaré en nombre de todos e intentaré que sientan más o menos lo mismo que yo con las palabras. La culpa de que yo esté aquí es de dos personas. La primera, de la señora concejala, que aquí te pillo y te mato, me enganchó ya a las 3 y no supe decirla que no, a ver cómo se lo decía a una maestra que no, siendo compañera. Y la segunda mía por aceptarlo, claro. Así que, ya hablando en serio, muchas gracias por tus palabras tan emotivas. Se nota que eres maestra también. Y también por la organización de este acto de homenaje a los docentes jubilados. No hace falta que me presente más porque ya lo pone en el papel, que soy Carlos. He trabajado los últimos 22 años en el Colegio Alfonso VIII de maestro de Educación Física, que fue mi segunda especialidad. Primero era de Geografía e Historia, como aquí el alcalde también, pero luego, viendo que la geografía y la historia a los muchachos parecía que como que no le entraba, que había que empollar mucho y memorizar, yo ya me llegué a sentir en un momento como predicador en el desierto. Así que dije, vamos a emigrar a otra cosa a ver si es mejor. Hice la especialidad esta y hasta ahora, hasta que me he jubilado en el Alfonso VIII, como he dicho antes. Bueno, pues yo acepté la idea de la concejala sencillamente porque me pareció buena la idea del homenaje a los compañeros, necesaria y merecida. Y más teniendo en cuenta cómo nos trata la Administración generalmente. El poco aprecio, lo poco que nos valoran socialmente. Y yo creo que se lo merecían después de toda una vida dedicada a dar lo mejor de sí mismos en la noble tarea de educar y enseñar a los niños y jóvenes que serán el futuro de nuestro país. Si es que este país no se acaba desmembrando al paso que vamos. Un trabajo nada sencillo que requiere de muchas y grandes cualidades. La primera y esencial, como decía María Luisa, tener vocación. Es una profesión que tiene que gustarte. Si no te gusta, es mejor abandonar porque tiene que ser muy duro estar mirando siempre el reloj a ver qué hora es. Es mejor que se te pase el tiempo o que los muchachos te avisen que ya ha tocado el timbre o que ya es la hora de irnos. O cuando les oyes decir, ya se acabó, eso es buena señal. Eso en educación física pasaba muchas veces porque ya sabéis que lo que les gusta a los muchachos es el juego. Como decía antes, ha de haber cierta pasión por transmitir a los demás los conocimientos e inculcarles valores fundamentales, como el respeto, la amistad, el compañerismo, la convivencia, la solidaridad, el esfuerzo, el entusiasmo, la creatividad, la autoestima y el amor por el trabajo bien hecho. El buen profesional debe ser, además de una persona culta y preparada, que ya se sobreentiende, debe ser ejemplar,
respetuoso, tolerante, amable, sensible, ameno, que sepa siempre escuchar con interés a sus alumnos e infundirles confianza y cariño. Pero a pesar de tanto nivel de exigencia y responsabilidad, yo estoy convencido de que todos amamos nuestra profesión. Y nos consideramos unos afortunados por haber podido trabajar en lo que más nos gustaba. También estoy seguro de que a través de la educación y la enseñanza hemos contribuido a formar personas más libres y solidarias, y como consecuencia de ello, a tener una sociedad mejor y más justa. Por todo ello, compañeros, debemos sentirnos orgullosos. Para finalizar, porque ya le prometí que iba a ser breve, os animo a que si durante toda vuestra vida habéis sido capaces de ser unos trabajadores incansables, también seáis ahora unos jubilados activos incansables, porque ya ha llegado el momento de ser jubilosos y de disfrutar también de las actividades que a cada uno le gusten, del ocio, de la familia, de viajar, de lo que sea. Y acabo ya. Enhorabuena, compañeros, por vuestra merecida jubilación. Os deseo salud y suerte para disfrutar durante muchos años de todo aquello que más os guste, y que todos los aquí presentes lo conozcamos por la cuenta que nos tiene. Un saludo, buenas noches y muchas gracias. Y como la cosa va de maestros, alcalde, tiene la palabra el alcalde de Plasencia, si me permite, maestro Fernando Pizarro. Bueno, compañeros, en este caso, nunca mejor dicho y sin matices políticos. Hoy precisamente, y rara vez coincide, porque siempre intentamos que sea en el entorno de, pero es verdad que es difícil que coincida. Y en esta ocasión coincide con el Día del Docente. Hoy es el día 28 de enero, el día de Santo Tomás de Aquino, aunque los maestros, que hoy aquí somos mayoría, hemos celebrado siempre San José de Calasanz. Pero aún así, en este momento, el Día del Docente se celebra en torno a la fiesta del que fue siempre el patrón de los docentes en general, de la universidad, del camino en busca de la verdad. Pero cuando vemos el santoral y vemos que es Santo Tomás de Aquino, se nos olvida que hay otros muchos santos en el día. Hay exactamente 10. Y hay uno que pasa desapercibido, pero me vais a permitir con confianza que hable de él un segundo. Se llamaba José, de apellido impronunciable, porque es austriaco. Nació a mediados del siglo XIX. Y este santo, que pertenecía a una congregación religiosa de la evangelización, partió a tierras hostiles para los cristianos, que fue China. Y allí atendió a los enfermos de tifus. Tifus del que se contagió y que terminó falleciendo en el año 1908, exactamente un 28 de enero. Este San José, de apellido impronunciable, dijo una cosa hermosísima, que puede parecer un tópico, pero que para los maestros es esencial. Decía, cuando le preguntaban cómo se entendía con la gente de aquel país que visitó por primera vez y en el que tuvo que trabajar desde el primer instante, dijo exactamente que el amor es el idioma que todo el mundo entiende. Y ese es el idioma que los maestros utilizan, el del amor. Porque la letra con sangre no entra. La letra entra con mucho amor. Y esto para Irene y para Carlos también, porque la música es el lenguaje universal y es el lenguaje del amor, del que el propio Santo Tomás de Aquino decía una frase que yo repito mucho, y dice en la estética del arte que la belleza es el esplendor de la bondad. Eso decía también el santo que celebramos hoy, y con él, pues, la grandeza de ser maestros, de ser profesores y de ser docentes. En este momento, los que estamos aquí somos maestros.
Y yo quiero agradeceros una cosa especialmente. Aquí hay maestros con los que yo he compartido, de los que yo he aprendido porque han sido mis maestros. Está Celiano, su mujer se jubila hoy, fue mi tutor en séptimo de EGB. Hablar de eso es como hablar del Paleolítico, pero no hace tanto tiempo, que hacíamos séptimo y octavo de EGB. Y también entre los que estáis presentes hay muchos maestros de los que he aprendido siendo compañero. Es verdad que uno cuando ejerce su profesión se acuerda mucho de aquellos que le enseñaron y hace muchas cosas y repite muchos procedimientos que no se aprenden en las escuelas de magisterio, sino que uno los tiene grabados con mucho amor porque sus maestros así le enseñaron. Pero también nos pasa que aprendemos de nuestros compañeros, y aquí hay algunos con los que yo he compartido claustro de profesores, como María José, por ejemplo, con la que tuve la oportunidad de compartir 2 años, maravillosos años, mis primeros 2 años de docencia en el Colegio Ignacio Suárez. Y de ellos también se aprende. Y aprendí una cosa de esta generación joven de maestros que se jubila, que fue la generación que educó a las primeras generaciones de la democracia. Carlos hacía alusión ahora de la preocupación de todos por la situación de nuestro país. Al margen incluso de cuestiones políticas, la situación de nuestro país nos preocupa. Pero vosotros tenéis, el privilegio lo tenemos nosotros, los que aprendimos de vosotros, pero vosotros tuvisteis la oportunidad de educar a la generación que inició la democracia, es decir, los que en el año 75, como yo, nacíamos en el albor, en el amanecer de una democracia, en la que tuvimos la suerte de tener docentes que nos enseñaron para formar parte, engrandecer con rigor el momento histórico que nosotros tenemos la suerte de vivir, por el que vosotros tanto trabajasteis, porque sois de la generación de mis padres, y me considero heredero de esa tradición que nos ha permitido vivir en el momento más largo de tranquilidad de nuestra historia, y que llamamos con mayúsculas democracia. La mayor parte de vosotros comenzó en ese año 75, en los años 80, a impartir docencia, como jóvenes profesores y maestros que en aquel momento tenían la responsabilidad de educar a la primera generación que había nacido en la democracia. Y ese es mi agradecimiento. Era un momento histórico muy difícil, más que el que vivimos ahora incluso, porque entonces había mucha incertidumbre y mucha inquietud, y no había el sistema de bienestar que nosotros, pese a las dificultades que atravesamos, tenemos en este momento. Y en aquel momento los maestros hicieron posible la educación de los que ahora tenemos las responsabilidades en muchas ocasiones, no solo de gobierno, sino de sostener este país, porque somos la generación del 70, de los 70, que en este momento formamos parte con gran responsabilidad del devenir de nuestra sociedad. Por lo tanto, mi agradecimiento por eso. Y mirad, termino. Nuestro mejor regalo, el de la música de Irene y de los compañeros del conservatorio que siempre nos acompañan con mucha generosidad y que yo le agradezco de manera especial, porque ese regalo se queda en el alma. En vuestra memoria quedará el recuerdo de esto y posiblemente a través de la televisión, que dentro de 20 años pues lo volverán a repetir. Entonces, cuando cumplan 20 años las televisiones que tenemos aquí, volveréis a veros, como nos pasa ahora en los que cumplen ahora 10 años y 15 años, pues volveréis a veros, pero el regalo que queda en el alma es el de la música, es el lenguaje del amor y es el lenguaje universal que hemos querido trasladaros junto a ese libro que recogéis hoy, que es el Premio Pedro de Trejo del año 2015 y que además es un estudio histórico sobre esta ciudad que firma un compañero nuestro. Compañero digo ahora, pero fue mi profesor de Historia en el Instituto de Bachillerato Gabriel y Galán y que no hace mucho tiempo también estaba en este acto. Fruto de su jubilación nos ha permitido ver la luz a muchos trabajos de investigación que por el tiempo que tiene pues le han permitido sacar y poderse publicar y ganar premios como este. Es un trabajo sobre los alcaldes del siglo XVIII en esta ciudad que firma Isidoro Fernández Millán, al que agradezco también pues, que nos permita que esta obra sea el regalo que os podemos trasladar junto con otras cosas, pero la más significativa es. Y como decía, empezamos hablando de un santo, pero acabo hablando de un escritor del que se cumple también la fecha de su nacimiento. En el año 1853, en una Habana colonial que todavía era del Imperio Español, nacía el que fue apóstol de la independencia cubana. Estoy hablando del poeta José Martí,
es precisamente el que nos recibe cuando llegamos a esa maravillosa isla, uno de los primeros territorios que pisaron los españoles en el siglo XVI, porque el aeropuerto de La Habana se llama Aeropuerto José Martí. Ese apóstol de la independencia cubana que impulsó la Guerra de la Independencia, que acabó en 1898 y de los que somos protagonistas por ese episodio placentino de la generosidad de muchas mujeres que ayudaron a los soldados españoles que vinieron de Cuba. Bueno, pues ese pensador, escritor, periodista, filósofo, que con 45 años nos dejó a principios del siglo XX, pues decía cosas tan maravillosas como: nosotros, los docentes, trabajamos con los niños porque son los que saben de verdad querer y porque son el futuro de nuestra sociedad. Y otra frase maravillosa que decía y con la que termino y con la que intento trasladaros el agradecimiento personal, pero también el del conjunto de una ciudad que os agradece con este acto sencillo, humilde, con la grandeza de la música, pero sobre todo con la generosidad que vosotros habéis compartido durante muchos años de docencia y que en este momento se os devuelve con un gracias, pero con un gracias sincero y basado en ese amor del que hablaba inicialmente. Él decía: valen más las trincheras de las ideas que las trincheras de piedra. Y quien construye las trincheras de las ideas, como decía José Martí, son los maestros, porque los cimientos de la educación de uno, y en muchas ocasiones habéis podido ver cómo lo que no se recibe en casa, al final el maestro es el que lo tiene que dar. Nos han hecho mucho más responsables de la educación a lo largo de estas últimas décadas, de la educación de verdad de los niños, no enseñar a leer y a escribir, sino, como decía Carlos, a enseñar valores y otras muchas cuestiones que son muy importantes para ser un ciudadano de bien. Bien, pues esas trincheras de las ideas las construyen permanentemente los maestros. Esa es mi esperanza, y gracias a los maestros y a su acción, este país, que es un ejemplo de convivencia, continuará siendo lo que ha sido siempre, un ejemplo de convivencia y de solidaridad. Gracias a los maestros. Muchas gracias. Y terminamos con música, en esta ocasión de guitarra, a cargo de Carlos Almoril. Él es profesor de guitarra del Conservatorio Profesional de Música García Matos y nos va a interpretar 2 canciones populares catalanas y 2 valses venezolanos.
terminamos el acto, pero antes de marcharnos nos ponemos aquí para hacernos una última foto de todos los docentes jubilados con el alcalde y los concejales.